Tema 1 y tema 2 son principalmente teóricos, no tienen mucha dificultad. Entonces yo creo que directamente ya podemos, a partir del tema 3, fundamentalmente las tutoriales que nos vamos a dedicar a resolver cuestiones, problemas, ¿no? Y ejercicios relacionados con exámenes. ¿Veis? La última parte del... ¿Dónde estamos? Aquí estamos, aquí nos quedamos, ¿no? Bueno, primero, ¿tenéis alguna duda de alguno de los temas, del uno del dos? No, no question, no comment. Cuenta, ya está. Yo cuento, muy bien, yo cuento. Bueno, del tema 1 fue normal, lo más importante posiblemente del tema 1 sea el último punto, ¿sí? Que es el punto 9, creo que es, del tema, que son los modelos teóricos, ¿sí? En psicometría, ¿vale? El desarrollo de la teoría de los test. Bueno, ¿por qué es lo más importante? Bueno, porque se necesita un marco teórico que sirva como fundamento, ¿sí? ¿Para qué? Para poder asociar, ¿no?, las puntuaciones que los sujetos tienen en un test, ¿sí? Y a partir de esas puntuaciones yo poder hacer una inferencia, ¿ves?, que posibilite la validación de la interpretación de la inferencia. Es decir, yo paso un test y te digo, pues esta persona es neurótica, ¿no? Y digo, bueno, pues, ¿cómo es eso? Entonces, una cosa es lo que tú observas y otra cosa es ¿no?, el concepto que tú no observas. O te dice, no, este niño es que no está quieto en la silla, este niño es hiperactivo. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué? Porque dice porque se mueve mucho por la silla, pero hombre, hay un modelo teórico que dice en qué consiste la hiperactividad. Tú tienes que traducir eso a un test, ¿sí? Una serie de preguntas, ¿no?, una serie de estímulos que el niño responde y tú dices, pues es o no es interactivo. Entonces, nosotros es muy importante el desarrollo de teoría de los test. ¿Por qué? Porque lo que sucede es medir, ¿no?, cómo las puntuaciones obtenidas por los sujetos en un test, que sería la variable observada, ¿sí?, equivalen a sus puntuaciones en variables no observadas, ¿sí? Y por otra parte, el modelo teórico me tiene que decir, ¿no?, cuánto error yo estoy cometiendo cuando digo eso, que está relacionado con la fiabilidad de las puntuaciones y con la validez de las inferencias. Entonces, es importante, es un contenido importante para el psicólogo, para la psicóloga, porque recordad que uno de los problemas, el hándicap que tiene el psicólogo, la psicóloga, es que todo el mundo habla de términos psicológicos. ¿No? Te dicen, no, yo es que estoy deprimido, es que estoy ansioso, es que he tenido un ataque de pánico, es que sí, he tenido... Sí, pero nadie, ¿no? Cuando hablas con la gente te dice, es que el volumen de la junta de dilatación del edificio no está en los parámetros, ¿no?, pertinentes según los criterios del... Entonces, lo que sucede en psicología es que mucha gente habla de constructos psicológicos, obviamente sin ser psicólogo, ¿no? O psicóloga. Entonces es importante que tengamos buenos instrumentos, ¿no?, que te digan, ¿no?, realmente qué es lo que estás midiendo, si lo que tú observas realmente se corresponde con ese constructo y qué error estás cometiendo. Con fiabilidad y con validez, ¿no? Fiabilidad es que sea preciso, validez es que mida lo que estás midiendo. Entre otras cosas porque vosotras como psicólogos vais a tomar decisiones importantes para la gente, ¿no? ¿No? Como que una persona reciba o no, ¿no?, una atención especializada, que una persona entre o no en un centro penitenciario.
penitenciario, ¿sí? Que una familia reciba pueda o no tener un hijo en adopción, etcétera, ¿vale? Bueno, pues una de las teorías más usuales en psicometría que se usa para eso es lo que se llama la TCT, ¿no? La teoría clásica de los test, es la que fundamentalmente vais a estudiar en la asignatura, porque es la que mayormente se usa en el ejercicio profesional. La teoría clásica de los test, bueno, se desarrolla a partir de ¿no? Las que estáis en psicología de diferencias individuales, ya lo habéis oído hablar, ¿no? Fundamentalmente a partir de las aportaciones, ¿no? De Galton en primer lugar, después Spearman, ¿no? Y Pearson. Y la idea que hay en la teoría clásica de los test, por un lado, tenéis, digamos, lo mínimo, lo básico, ¿no? Es, una parte tenéis X, que son las puntuaciones en X empíricas u observadas. Es decir, yo os paso ahora mismo un test de optimismo, que se llama, ¿no? Que son 7 preguntas, y la respuesta a vuestras preguntas sería la X. La V sería la puntuación verdadera, es realmente, ¿no? El constructo, es decir, si soy optimista o pesimista. Y el error, ¿no? Sería, ¿no? La diferencia que hay entre, ¿sí? Realmente lo que yo mido, ¿sí? Y lo que se supone que estoy obteniendo, ¿no? Entonces, el error siempre es la diferencia, ¿no? Entre lo observado y lo verdadero. El error se puede deber a muchas cosas, ¿no? A la fatiga, al estado emocional, ¿no? Sí, a muchos elementos, tanto propios del instrumento, como del contexto de evaluación, de la persona, del formato, etc. ¿Vale? Este es el modelo así como básico, ¿vale? Muy básico. Se basa en regresión, ¿sí? El modelo de regresión. Realmente el modelo no es que X es igual a V más E, sino que X realmente después, ¿no? Como ya sabéis de análisis de datos, ¿no? Esto es regresión, ¿no? Yo lo voy a escribir con el ratón, no sé si lo voy a escribir muy bien, ¿no? La variable predicha, ¿no? Y es igual, ¿no? A una constante alfa, ¿recordáis? Más un parámetro beta, ¿sí? Si es regresión lineal simple, beta x1 más el error, ¿sí? Realmente esta VE, ¿sí? Nosotros queremos predecir, ¿no? Una puntuación verdadera, que es esta predicha, ¿sí? A partir de la X que tiene un error. Y en eso es lo que se basa la teoría clásica de los test, ¿vale? Y sobre eso va toda la asignatura. Tiene una serie de supuestos que vamos a ver en los siguientes temas para poderse aplicar. El gran problema que tiene la teoría clásica de los test es que como error puede ser cualquier cosa, ¿no? Es decir, no te especifica cuál es el error. Puede ser que la persona tenía sueño, o que la persona que pasó el test lo pasó mal, o que... ¿sí? Es el tema que tiene, uno de los grandes hándicaps que termina la teoría clásica de los test. Otro problema que tiene la teoría clásica de los test fundamental es que las características de la prueba dependen de la muestra. Es decir, que cada vez que vosotros como psicólogas, cuando apliquéis los test, basando en la teoría clásica de los test, siempre tenéis que calcular la fiabilidad y la validez, porque no es independiente la prueba de los sujetos. Dependiendo de la muestra donde tú aplicas el instrumento, te puede salir fiable o no. Eso es un hándicap. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenéis un test de 30 ítems, pues los sujetos tienen que responder a los 30 ítems. Y dependiendo de los sujetos que respondan, te puede salir o no fiable. Entonces, por ejemplo, si estáis trabajando en un colegio, y cuando cojáis un test y lo leéis, este test tiene una fiabilidad del 0,92. Aunque diga que el test tiene una fiabilidad de 0,92, cuando vosotros lo aplicáis, tenéis que volver a calcular el índice de fiabilidad y el coeficiente de fiabilidad en vuestra muestra, porque no tiene por qué ser fiable. Puede haber problemas, ¿vale? Es uno de los hándicaps que tiene la teoría clásica de los test. ¿Y por qué no es fiable? Porque hay errores. Puede tener errores, porque no se aplicó bien,
porque no se rellenaron todas las preguntas, porque no se entendieron bien las... ¿Sí? ¿Vale? Esa teoría es la que más vigente. Es la que sí, es la que se usa. Voy a cerrar un momento la puerta. Es la teoría que más se usa, pero ese es su hándicap, ¿vale? Lo estoy diciendo el hándicap que tiene. Pero es relativamente fácil de aplicar, ¿vale? Eso también es una de sus grandes ventajas. Después tenéis la teoría de la generalizabilidad propuesta por Cronbach, que es un poco difícil de pronunciar. Generalizabilidad. Pero bueno, que este hombre, bueno, lo que planteó fue analizar todas las variables que pueden estar influyendo en la medida. Entonces, no solamente el test, entonces medía el test, ¿no? El género de la persona, dónde se aplicaba el test, si la hora en la que se aplicaba el test, o sea, lo medía todo y medía la variabilidad de cada una de esas variables. Medía si la variable que tú estabas midiendo, si fundamentalmente estaba explicada por el test que tú estabas aplicando o por otros elementos. Entonces, imaginaros, ¿no? Si yo mido, yo paso una prueba y también mido el género y después observo que hay una gran variabilidad en la interacción del instrumento con el género, pues está claro que dependiendo del género, el rendimiento de las personas es distinto. Entonces, el género no debería tener una variabilidad que explique, ¿no? La personalidad de las personas, solamente el test en sí. Es un poco así la idea, ¿no? Lo que hace es, se basa en análisis de la varianza, ¿no? Lo que hace es estudiar las distintas fuentes de variación de tu objeto de estudio, ¿vale? Esta teoría no le gusta mucho a la gente, ¿sí? No es muy usada. Sí se usa mucho por ejemplo, en ingeniería o en procesos de producción. Imaginaros, ¿no? Pues yo para generar una pieza que sea de calidad, pues tiene que tener estos elementos. Y entonces te mide la variabilidad de cada uno de esos elementos que son necesarios para tener una pieza. Tiene mucha aplicabilidad en intervención social e intervención de la salud. Lo que sucede es que no es tan fácil, ¿sabes? Porque tú tienes que tener un buen modelo y tienes que saber qué variables medir. Cuando tú estás en un colegio, ¿no? Tú dices, voy a estudiar pues, no, el acoso, ¿no? El altruismo, la integración, ¿no? La motivación, el rendimiento, lo que tú quieras. Tú tienes que saber, bueno, no puedes medir todo, tú no puedes variar, no puedes medir todas las posibles variables, pero tienes que tener muy claro cómo la vas a medir y esos son recursos. Desde mi punto de vista, quizás, pero esto es una opinión muy personal, no lo pone en ningún sitio, igual se va a utilizar cada vez más porque ahora el registro de datos es masivo y además in situ, ¿sabes? Entonces, uno de los grandes hándicaps que yo creo que tenía esta teoría era la manera de registrar la información, ¿vale? Y después el análisis de esa información, ¿vale? Esta prácticamente no se utiliza. Cada vez la que sí que más se utiliza es esta, la TRI, la teoría de respuesta al ítem, ¿vale? Fundamentalmente la TRI, al igual que la teoría de la generalizabilidad, como te analizaba todos los elementos que influían en la medida, pues todo lo que tú considerabas que podía ser error lo medías. En la teoría clásica de los test, no. En la teoría clásica de los test tú tienes la puntuación y la puntuación verdadera. Y el error, pues todo lo que haya discrepancia entre la puntuación y la puntuación verdadera es error, pero no te indicaba qué puede ser error. En la teoría de la generalizabilidad se especifican todas las posibles variables y lo que tú consideres que puede ser error, pues lo mides como tal, ¿vale? También surge la teoría de la respuesta al ítem como alternativa a la teoría clásica de los test. Aquí fundamentalmente por lo que os comentaba antes, porque las características métricas del instrumento dependen de los sujetos
En la teoría de la respuesta al ítem, no. Es decir, que las puntuaciones de los sujetos están en función de lo que los ítems sean fáciles o difíciles y de las características de los ítems, perdón. Su dificultad y su discriminación, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? A ver, imaginaros, no sé si soy capaz de escribir esto, de pintar esto con el ratón, me he traído hoy la pizarra. No, yo tengo aquí, ¿no? Yo voy a graficar aquí, este es el ítem, ¿vale? Los valores del ítem. Un ítem, ¿no? Un ítem nada más. Ítem, ¿vale? Y tiene una serie de valores. ¿Vale? El ítem tiene una serie de valores. Normalmente el ítem se le denomina con la letra griega teta, ¿vale? Y aquí en el eje vertical lo que se pone es la probabilidad de acertar el ítem, ¿no? La probabilidad de teta, ¿sí? Por lo que cada ítem tiene lo que se denomina una curva característica, que normalmente una cosa así, ¿sí? Si vais, es decir, normalmente se suele dar que conforme va aumentando los valores del ítem, va aumentando la probabilidad de aceptar el ítem, ¿no? Dependiendo de la habilidad de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando paso un test, como si yo tengo todos los ítems hechos, ellos le llaman CAT, ¿no? CAT en inglés es Computerized Adaptive Testing. Entonces, te empiezan a hacer, ¿no? Ítem 1, lo responde, ¿vale? Dice, pues está, ¿no? Está en la habilidad tal, ¿no? Ítem 2, va aumentando el ítem, va poniendo, imaginaros, el nivel de dificultad, ¿no? Lo responde, pues está en la habilidad tal. Ítem 3, lo responde, tú tienes habilidad. Ítem 4, pero falla, ¿vale? Ítem 5, lo falla. Ítem 6, lo falla, ya no tiene que hacer más ítem. Porque simplemente respondiendo a 4, 5, 6, 12, 14, depende de tu nivel, ya sabes el nivel que tiene. Porque independientemente de las características de la muestra, tú ya sabes el nivel que tiene el ítem. Las características del ítem vienen dadas, esto no lo tenéis que saber, ¿no? Por lo que se denomina dificultad, discriminación y la probabilidad de aceptar el ítem por el azar. Entonces, todo lo que es los modelos, los exámenes que se hacen por internet, los exámenes que se hacen en línea, que esa es la tendencia que va a haber, ¿no? En un futuro. Si queréis ganar mucho dinero, podéis dedicar a estudiar TRI. En metodología, esto es una manera de ganar mucho dinero, que es el desarrollo de exámenes en línea. Porque después, dependiendo de la dificultad, la discriminación y la probabilidad de aceptar el ítem o no al azar, hay distintas curvas características del ítem, ¿sí? La curva característica del ítem es la relación funcional entre los valores de las variables que miden el nivel de habilidad de los sujetos y la probabilidad de que los sujetos respondan al ítem. Entonces, hay es lo que se denomina los modelos de Rasch, ¿no? Hay autores, ¿no? Los clásicos de Lori Novick, ¿no? Que te dicen que está el modelo, ¿no? Unidimensional, de una dimensión, es multidimensional para variables dicotómicas, para variables politómicas, para variables. Entonces, hay distintos modelos de teoría de respuesta al ítem, a través de los cuales tú desarrollas los exámenes online. Los exámenes online, para poder tú hacer un CAT, tienes que tener lo que se denominan bancos de ítem. Entonces, banco de ítem, ¿qué significa? Que cada persona que lo hace online tiene un examen distinto. Para tener un examen distinto, tienes que tener no sé cuántos ítems calibrados, ¿sí? Y estudiados para obtener, o sea que no es tan fácil, por eso es por lo que no se usa tanto la TRI, porque yo para a lo mejor desarrollar un CAT de esto, ¿no? Pues necesito mucho tiempo y muchos recursos. ¿Qué sucede? Que ya hoy en día, como se recogen tantos datos masivos, pues es más fácil calibrar ítem y tener bancos de ítem. Y cada vez más se va a usar esto. Esas son las tres teorías fundamentales. Teoría clásica de los test, que es la que vais a usar aquí en la asignatura y sobre la cual vamos a ver mucho. Y
Después tiene la teoría de la generalizabilidad de Lee J. Cronbach y la teoría de respuesta al ítem. Bueno, en realidad su precursor original es Thurston, pero después ya está el modelo de Rasch, que fue un matemático que primero se lo inventó, y después está Lori Novick. Y bueno, y después hay mucho desarrollo de Hamilton. Esto sería un poco lo más importante del tema 1, conocer esas tres teorías, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿No tiene duda? Ainara, África, Alejandra, Irene, Javier, Jesús, Julia, Luis, ¿ninguna duda? Nada. Paso al tema 2. No. ¿Os habéis enterado de algo? Hay un silencio ahí. Un silencio de algo. Más o menos, sí. ¿Y de qué? Oiga, ¿de qué nos habéis enterado? Vosotros preguntad, porque encima de que estáis escuchando la chapa que os doy, por lo menos si no os enteráis de algo, pues, ¿no? Preguntad. ¿Eh? Venga, ¿de qué nos habéis enterado? La curva. Vale, la curva. La curva, lo que viene a decir es, tú estás, J. Fernández, ¿no? Aunque eso no está en el libro, simplemente lo decía porque entendierais lo de la curva característica del ítem. Cuando te pasas un test, ¿sí? El test está compuesto por una serie de ítems, ¿no? Bueno, pues en la teoría de respuesta al ítem, cada ítem que te presenten en un test previamente se tiene que saber, ¿no? Si el ítem tiene una serie de valores, ¿no? Que es el eje horizontal. Estos son los valores del ítem, ¿vale? Estos son valores del ítem. Pues antes de yo pasarte el test, J. Fernández, antes de yo pasarte el test, yo tengo que saber que tú vas a responder correctamente o no, que eso es la probabilidad que pone aquí, probabilidad de teta, la probabilidad de tú responder correctamente o no al ítem, yo previamente voy a tener graficado, ¿no? Que tú vas a responder al ítem correctamente, sí o no, dependiendo de tu nivel de habilidad. Entonces, si tú me respondes bien al ítem, pues al ítem 1, que yo lo tengo clasificado como fácil, ¿sí? Pues entonces yo ya sé que tú tienes un nivel de habilidad determinado. Pues entonces, normalmente lo que se hace en los test, pues te ponen 2 o 3 ítems fáciles, ¿no? Porque a lo mejor primero lo has aceptado de carimbola o lo has fallado de carimbola. Carimbola significa azar. El segundo ítem lo acierta, el tercer ítem lo acierta y dices, bueno, pues primero lo falló porque estaría despistado. Entonces tú vas acertando el 1, el 2, el 3, el 4, imagínate que esos 4 ítems ya sabemos que tú tienes un nivel de habilidad baja, ¿vale? Entonces ya se te presenta otro ítem, el ítem 5, 6, 7, que ya tiene más, en los siguientes ítems implica que son más difíciles y que tú tienes un nivel de habilidad superior, imagínate, medio, ¿no? Entonces, si yo te presento los ítems de nivel medio y tú los respondes, pues entonces tú ya tienes nivel medio, entonces te presento ítems de nivel medio alto. Y entonces falla, y falla 1, falla 2, cuando ya falla 3 o 4 o 5 seguidos ya no tienes que hacer más ítems. Entonces la curva característica del ítem es simplemente de cada ítem yo sé la relación que existe entre la probabilidad que hay de que tú aciertes el ítem y tu nivel de habilidad, ¿vale? Cada ítem entonces de manera independiente evalúa sí, cada ítem de manera independiente evalúa un nivel de cada ítem de manera independiente
tiene una curva característica de ítem, ¿vale? De tal forma que, como yo tengo todos los ítems clasificados, imagínate, los tengo clasificados como bajo, bajo medio, medio bajo, medio, medio alto, alto y así, ¿no? Los tengo todos los ítems clasificados. Yo tengo que tener miles de ítems, o no, al menos lo mínimo, 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 mínimo serían 500 ítems para tener un banco de ítems, pero eso sería muy reducido, ¿sí? Tendría que tener al menos 500 ítems clasificados y yo después al azar los asigno a la prueba, ¿entiendes? Entonces, pues a lo mejor te dice, voy a hacer el examen, ¿no? Y ¡pum! En 2 minutos ya acabamos. ¿Sí? Y a lo mejor otra persona pues tarda más, ¿sí? Porque depende de tu nivel de habilidad. ¿En qué campo se utiliza? En todo lo que sean las evaluaciones online. Fundamentalmente a nivel empresarial y en salud. En Estados Unidos se utiliza bastante, ¿sabes? Pues tú imaginas, las que son las multinacionales desarrollan este tipo de evaluaciones. Y por eso os digo, que si queréis ganar dinero, os podéis dedicar a desarrollar test computerizados. Y el estudio de la TRI. No, también os tiene que gustar la metodología. Los test, ¿por qué mejor? No, cualquier tipo de test. Cualquier tipo de test. Cualquier tipo de test. Normalmente estos test están relacionados con test de ejecución. ¿Sabes? Normalmente porque normalmente lo puede hacer con cualquiera, pero normalmente se hace con test de ejecución basados en criterios, porque es para seleccionar personas. Normalmente. Sí, más o menos lo ha entendido J. Fernández, que Juan, Jesús, Juana. Javier, uy, muy bien, Javier. Más o menos, Javier. Sí, muy bien. De todas maneras, si estás más interesado en más, yo os explico más, ¿vale? Bueno, el tema 2 también es muy fácil, ¿sí? Porque son los conceptos básicos para la construcción de un instrumento de medición en psicología. Entonces, una cosa un poco así como teórica, ¿no? No sé, si os lo habéis leído, ¿alguien tiene alguna duda del tema 2? ¿No? Bueno, le voy a poner un poco más de detalle a la parte final, que es la evaluación de las pruebas piloto, que tiene un poco de formulita, pero todo lo demás es leérselo. Bueno, lo primero que tenéis en el tema 2 es una diferenciación terminológica, que os lo plantean así en la asignatura, pues nada, pues así lo tenéis. Ellos hablan del test como los instrumentos que sirven para medir variables de tipo cognitivo. Una variable de tipo cognitivo es aquella cuya respuesta puede ser correcta o incorrecta, ¿no? Si digo la capital de España es París, pues se supone que no, eso es incorrecto, ¿no? Se supone que no, que es Madrid, ¿no? ¿Sí? Pues eso sería un test de tipo cognitivo. Después tenéis las escalas que hacen referencia a instrumentos elaborados para medir variables no cognitivas, es decir, preferencias, opiniones, ¿sí? Es decir, no hay respuestas correctas, ¿no? O incorrectas, ¿sí? Debería estar, bueno, ya esto está antiguado, ¿no? Debería estar prohibido fumar en todos los restaurantes, pues esto ya es cognitivo, porque por ley no puede estudiar, no puede fumar. O sea, ¿vale? Antes, esto era cuando antes, este ejemplo está sacado del libro, ¿vale? Bueno, todo el mundo debería llevar gorro por la calle, ¿vale? Pues sí o no, yo qué sé, ¿no? Que cada uno, eso no está ni bien ni mal, ¿no? ¿Sí? Eso quería decir una escala, ¿eh? Entonces los test hacen referencia a variables de tipo cognitivo, la respuesta puede ser verdadera o falsa, las escalas son no cognitivas, por lo tanto no hay verdadero o falso. Los cuestionarios
están formados por ítems o elementos que no están necesariamente relacionados los unos con los otros. Eso se suele usar mucho en intervención social, en servicios sociales, ¿no? Pues tú, ¿no?, vas a una casa y preguntas, pues no sé, si es una persona mayor, ¿no?, ¿cómo se encuentra usted? ¿Sí? ¿Con quién ha hablado hoy? ¿Ha ido al médico? ¿Tiene la medicina? ¿Qué le duele? Son una serie de preguntas que pueden ser sobre una temática, pero no tienen por qué estar relacionadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ¿qué parte de la asignatura de psicometría te resulta más fácil? Ninguna. O, ¿no? O, sí. O de fiabilidad, validez, ¿no? ¿Vale? No tienen por qué estar. Y después tenéis los inventarios, que sí, se usan mucho, sobre todo en psicología clínica, en psicología de la salud. Que vaya un psicólogo, una psicóloga clínica, ¿no?, de la salud, o sea, ¿no?, infantil, ¿no?, adulto, mayor. Lo primero que hacen es, normalmente, se te hace una entrevista y después te pasan una batería, un inventario, ¿ves? Que son, bueno, son los instrumentos para medir variables de personalidad, donde obviamente las respuestas no son correctas ni incorrectas, sino lo único que demuestra es si estás conforme o no, ¿no? A menudo me siento como si los demás me ignoraran. Es para saber, ¿no? El problema de mucha gente es que no se toma las cosas en serio. Lo que tú digas, ¿no? Está bien. No es ni bien ni mal, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Entonces eso serían, ¿no?, se usan en los inventarios que son de personalidad. Entonces, por una parte tenéis los test, que suelen utilizarse para medir variables psicológicas, cognitivas, de actitud y conocimiento. Sabéis que puede ser correcta e incorrecta, la puntuación se obtiene, ¿no?, de una manera sumativa, ¿no? Tú sumas las puntuaciones de los ítems y ahí tienes la puntuación, ¿no? Y después tenéis la escala cuestionario inventario, que son de tipo oréctico, es decir, emocionales, ¿no? ¿Sí? Y no hay respuestas correctas e incorrectas, sino son las actitudes. ¿Sí? Las opiniones, ¿sí?, la personalidad, tus valoraciones, ¿vale? Entonces es una cuestión de nomenclatura que tenéis en el libro. El proceso de construcción de un test, esto es muy rápido, porque esto es muy fácil, ¿no? Simplemente que os lo leáis, ¿no? Esto es, cuando cogéis una revista, ¿no?, en internet, vamos a ver si usted está enamorado, le voy a hacer 3 preguntas, ¿no? Eso es... os suena un poco a chamusquina, ¿no? Eso es raro, ¿no? Que con 3 preguntas ya sepan o si creo, ¿no?, si tengo fe, ¿no?, o lo que sea. Porque fijaros, solamente para que lo leáis un poco, fijaros, para hacer un test es una historia, mucho tiempo. Primero tengo que determinar cuál es la finalidad del test, es decir, qué voy a medir, quién lo va a medir y para qué se va a medir. Las características del test, ¿no? ¿Cuál es el contenido del test? El número de ítems, las características métricas del test. Tenéis que redactar los ítems, tenéis que elegir los ítems, redactar los ítems. Tenéis que hacer una revisión crítica, ¿no?, experto, experta, ¿no? Es decir, cuando hacéis un instrumento tenéis que enviar de una manera anónima ese instrumento a una serie de personas, tanto, ¿no?, se supone experto, a mí la palabra experto no me gusta, pero bueno, así lo llaman, ¿no? Experto, experta a nivel académico y a nivel profesional, ¿no? Pues si es un test de, ¿no?, pues, ¿no?, de integración de los niños y niñas magrebíes, ¿no?, en el sistema educativo español, pues tendréis que mandárselo tanto a psicólogos y psicólogas, ¿no?, evolutivo de la educación, como a, ¿no?, profesores y profesoras, como a familias de los niños, como a familias de los niños que interaccionan con los niños, y a todos ellos le mandáis ¿no?, y tendrán que evaluar los ítems, tendrán que decir, oye, este ítem se entiende, este ítem creéis que sirve para medir lo que se supone que puede medir, creéis que es relevante, creéis que los datos de este ítem son o no factibles de registrar, después, una vez que todo eso, te dicen los expertos, oye, pues esta pregunta es un rollo, esto no vale para nada. Entonces tú, en función de lo que te dicen, que hay un índice que te dice qué ítem poner y quitar, en función de sus valoraciones, pues tú tienes una prueba del test. Entonces tienes que hacer el pilotaje, que tú aplicas el test, ¿sí? Entonces tú primero elaboras ya estás aburrido, todavía no tenemos el test y ya estás aburrido.
tenéis que aplicar, ¿no? Para aplicar el test tengo que hacer unas instrucciones para aplicar el test, ¿no? Tengo que decir, ¿no? Cómo voy a presentar el test, qué ejemplo lo voy a poner, dónde lo voy a poner, quién lo va a pasar el test, ¿no? Cómo lo van a rellenar, cómo voy a registrar los datos, ¿sí? Aplico el test, ¿no? Hoy en día casi todo ya es por internet, ¿no? Aquí tenéis un surtido variado que ya casi no se usa, ¿no? A lápiz y papel, entrevista personal, ¿sí? Por teléfono. Y después, ¿cómo vas a aplicar el test? Si es una aplicación individual, si es colectiva, ¿sí? Todo esto, la que estamos liando para tener al final, que esto es el piloto, que todavía no tenemos el test, ¿sí? Entonces, imaginaros cuando vosotros veis, os voy a hacer 5 preguntas y debéis decir si no, lo que sea. Bueno, pues cuando se habla de la finalidad del test, ahora todo esto que os he dicho os lo comento rápida y brevemente. Cada uno de estos puntitos, ¿sí? Tiene su historia, ¿sí? La finalidad del test. Para hablar de qué es lo que quiero medir, tengo que tener claro cuál es mi modelo teórico. Yo no puedo decir, voy a medir altruismo. Pues tú tienes que saber qué es altruismo, porque depende de cuál sea tu definición de altruismo, una persona es altruista o no. ¿Sí? Si un niño, ¿no? Para decir, ¿no? Hiperactividad, pues tengo que tener que es un niño, una niña hiperactiva. Eficiente en el trabajo. Que antes de decir que antes de medir tengo que tener, si no, lo que ocurriría que podríamos caer en la pseudoevaluación. Yo mido unas cosas y digo, este no es. Entonces puede haber ahí trampa, ¿no? Como este es mi amigo, mi amiga, pues este es eficiente, ¿sí? Y este, como no es mi amigo, este no es eficiente, ¿sí? Pero los criterios tienen que estar antes que registrar el dato, si no, puedo hacer tongo. ¿Sí? Entonces tengo que tener modelo teórico previo. Después tengo... Exactamente, yo tengo que tener un modelo teórico previo antes de hacer el test. Saber, después decidir a quién se lo voy a aplicar y la utilización, es decir, qué decisiones voy a tomar. Tengo que tener claro para qué se va a elaborar el test, ¿sí? Y para qué lo voy a utilizar. ¿Vale? Es decir, que antes de ponerlo a hacer un instrumento, ponerlo a revisar, que muchas veces ocurre que ya está. Que lo va a hacer y ya está. Sí. Y que hay muchas cosas desarrolladas, ¿vale? Fijaros, puede ser de selección, de clasificación, de diagnóstico, de certificación, de orientación, de consejo, de información, de todo eso. Después tenéis que identificar, ¿no? El contenido, ¿sí? Y el contenido hace referencia al dominio de conducta. ¿Eso de qué va a depender? Del constructo de cómo yo lo haya definido. Por ejemplo, ¿no? Aquí había un ejemplo de matriz de especificaciones de contenido en un test de psicometría. Pues digo, pues yo tengo que preguntarle aspectos de medición, aspectos de fiabilidad, de validez y de análisis de la calidad métrica de los ítems, ¿vale? Y además de cada uno de ellos le voy a explicar, ¿no? Voy a preguntarle si tienen conocimiento, si lo comprenden, cómo lo saben aplicar, si lo saben aplicar y si saben hacer los análisis. Y entonces a partir de eso, a partir de esa matriz, hago las preguntas. Porque a lo mejor solamente te hacen preguntas de análisis, solamente te hacen preguntas de una parte, ¿sí? Entonces normalmente como este es un cuadro basado en el modelo de Bloom, es un clásico en educación. Identificar las preguntas en función de contenido y en función de proceso, ¿vale? El formato de los ítems, bueno, esto ya lo sabéis, ¿no? Si es un ítem de elección cerrada, pues puede ser verdadero o falso, de elección múltiple, ¿no? Puede ser correcto, incorrecto, ¿sí? Esto de emparejamiento y tipo close, esto ya prácticamente no se usa. ¿Sí? No puede poner, aquí tiene una columna, aquí tiene otra columna, únelo con una flechita, ¿vale? Esto no sé si alguien lo ha hecho alguna vez, pero eso ya es un poco antiguo. Y el close, ¿no? Dice, ¿no? El cuadro Lash lo pintó y te dan opciones, por ejemplo, ¿no? Tienes que rellenarlo. Bueno, en los programas de televisión alguna vez he visto algo de eso.
Bueno, y después tenéis la clase de clase. Esto sí se suele usar mucho, ¿no? Los rating scale, ¿no? Lo de la escala de clasificación de 1 a 5, ¿no? Tú vas a cualquier sitio y dices, valores de 1 a 5, ¿no? ¿Cómo lo han atendido? ¿Está usted satisfecho? Dando respuesta, no sé cuánto. Siempre que están para todo. Por favor, te van a mandar una encuesta, dame un 10, ¿no? Sí. Con lo cual la validez del instrumento ya está empezando, ¿no? Eso es muy fácil, para eso sirve la psicometría. Es decir, todo el mundo tiene un 10 o son todos magníficos. Y todo magnífico como las ventas van probadas. Esto como es, ¿no? Entonces, ¿sí? El instrumento no sirve. De hecho, a esto se le denomina, algunos lo denominan la hoja feliz, ¿no? Porque como todo el mundo pone, ¿no? Sí, bueno, o lo contrario, si te caemos malamente, uno. Y dice, no, pero el contenido de la materia está bien especificado. Uno. Y pero si está puesto, no, pero uno. Sí, o sea que no. Si eso ocurre, entonces no es válido. No sirve para medir. Eso sería como una tipo Likert. Eso es tipo Likert, exactamente. Cada rating es que eso es tipo Likert. Después tenéis los checklists, que son los que se suelen utilizar. Se usa mucho, por ejemplo, en la visita domiciliaria, ¿no? O en los quirófanos. ¿No? Imagínate que te vamos a poner una prótesis, ¿sí? De rodilla. Pues antes de, o lo que sea, antes de hacer la intervención, pues hacer un checklist. Vamos a ver. Serrucho. ¿Sí? Tornillo. ¿Sí? Destornillador. Dice, pero ¿qué estamos? ¿En el taller mecánico? No. Bueno, entonces, pues los checklists se usan mucho, ¿vale? Es decir, cuáles son las características que tiene que tener una persona mayor que está bien atendida, que no tiene problemas de integración. ¿Sí? O imaginaros, ¿no? Un niño que sufre maltrato en su familia, ¿no? Pues hay un checklist en los colegios así como de identificación, ¿no? Pues vienes, no ha comido, no viene limpio, viene sucio, presenta hematomas frecuentes en la piel, tiene problemas disruptivos, eso es un checklist. No te está diciendo que lo tenga, sino verifica, no sé, y eso puede ser un elemento para hacer un análisis de. Y obviamente esas preguntas vienen de tu modelo teórico. ¿Vale? Y después viene, ¿no? Todo lo que son esto, ¿no? Todo de aquí, esto lo puedo contar, ¿no? Es más o menos entretenido, pero no es dificultoso. La longitud del test, bueno, hoy en día ya esto no tiene mucho sentido. Hoy en día, ¿te importa que te haga 8 preguntas? Son muchos. Sí, entonces hoy en día, sí, hoy en día, te voy a hacer 2 preguntitas. Bueno, venga. Sí, entonces hoy en día la tendencia es a tener los test y la versión breve. ¿Sí? Entonces está los test y todo el mundo está desarrollando la versión breve. Entonces la versión breve es, yo tengo el test, el grande, el que está validado y después hay estudio, venga estudio para ver si el que tiene 32 preguntas lo puedo reducir a 6 preguntas. ¿Vale? Eso es lo que se busca. En la actualidad, ¿vale? ¿Y qué tan fiable puede ser eso? Está estudiado, eso tiene que estar estudiado, si no, no lo puedes aplicar, ¿vale? Después las características psicométricas, que yo lo vaya a ver, la dificultad, ¿qué es fácil o difícil? Pues está claro, ¿no? Si es difícil, que no lo acierten en el Kiko, ¿no? Y si es fácil, que todo el mundo lo acierta, ¿no? ¿Sí? La homogeneidad se supone que, ¿no? Si yo estoy midiendo un neuroticismo, pues todos los ítems tienen que estar midiendo el neuroticismo, eso es la homogeneidad. ¿Sí? La discriminación es si yo estoy haciendo un test para, ¿no? Yo voy a elegir, pues, ¿no? Selección de una persona que sea piloto, ¿no? Que pilote un avión de guerra de la Fuerza Aérea Española, ¿no? Que tiene 6. Cuando le discrimina bien los ítems, ¿no? No vaya a ser que se equivoque, elija uno que no es y se estrella el avión, ¿no? Y el piloto que se salve, claro. Entonces a la discriminación, la capacidad que tiene el ítem para discriminar entre la persona que sabe y no sabe. Todo eso lo vamos a estudiar. Son las características psicométricas. Bueno, la redacción de los ítems. Esto que parece muy simple, esto muchas veces hay problemas, ¿vale? Que el ítem tiene que estar bien redactado. Por ejemplo, si hace un examen, que la pregunta correcta no sea la más larga.
sí, no poner o no siempre o nunca, o sí, ese tipo, o poner dobles preguntas en una pregunta simple, etcétera, ¿no? ¿Vale? Las recomendaciones que sean cortos y directos. Esto es todo, lo explico rápido. Esto no, dos alternativas, elecciones múltiples, no sé. Bueno, los sesgos de respuesta lo puedo comentar. ¿Qué es la aquiescencia? Bueno, tener la tendencia a responder sistemáticamente, ¿estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? Eso es aquiescencia. Dependiendo de lo que tú, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Si me cae bien el profesor o la profesora, me digo, es malísimo, ¿no? Pues no tiene ni idea, desordenado, pero me cae bien. Entonces yo, 5. O me cae muy mal, aunque sea muy ordenado, sepa mucho y explique muy bien. No. ¿Sí? ¿Sí? Eso sería, ¿no? La deseabilidad social es responder en función de lo que uno cree que debe responder. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sé, ¿no? Pues una persona del Magreb tiene el mismo derecho que yo a encontrar un puesto de trabajo. Dice, no, yo que soy andaluz antes, pero eso no lo dice, ¿no? Dice, no, sí, ¿sí? Pero no, eso sería deseabilidad social, ¿no? Indecisión o tendencia es que por eso es por lo que algunas veces las escalas tipo Likert, en vez de poner 1, 2, 3, 4, 5, ponen 1, 2, 3, 4 y te quitan la del medio. Porque cuando no lo tiene claro pones 3. Sí, pero bueno, eso es discutible, ¿vale? Porque si no lo tiene claro, no lo tiene claro. No me esfuerce. Entonces, porque además después los análisis de datos se basan en análisis de tendencia central. ¿Vale? Pero bueno. La respuesta extrema ¿no? es una tendencia también, ¿no? La gente tiende o a lo máximo o a lo mínimo. Y esto es lo que os expliqué antes. La revisión de experto, de experta, y después hace la prueba piloto, ¿vale? Bueno, esto es fácil, ¿vale? Puede ser individual, colectiva, y esto, ¿no? Este un poco. Normalmente, ¿cómo tú obtienes la puntuación? Pues yo hago una prueba, ¿no? Hago un examen, la puntuación total, ¿qué es? Pues la suma, ¿no? Si son 10 preguntas, del 1 al 10, pues 10 ítems, los 10 acertados, un 10, ¿no? También puede ser lo que se llama, en vez de X, que sería la puntuación, ¿no? Total, puede ser X sub C, ¿veis? X sub C sería la puntuación corregida, ¿sí? Y la A se supone que es corregida ¿por qué? Perdón. La puntuación corregida por el azar, por el efecto del azar, ¿no? Porque a lo mejor he aceptado las 10, ¿no? Al azar, pues no hay problema, porque tiene un 10, pues un 10. Pero lo que hace la puntuación corregida es el número de aciertos, le quita el número de aciertos que se supone que has tenido por azar, ¿no? Y el número de aciertos que has tenido por azar es el número de aciertos, ¿no? Menos el número de errores partido por K, que es el número de opciones de alternativa del ítem menos 1. Y esto lo conocéis porque esta es la formulita que se va a aplicar en los exámenes, ¿sí? Pues se supone que esta fórmula es la mejor forma que hay para evaluar a las personas, ¿sí? También se puede decir, ¿no? Si llamamos RA al número de respuesta aleatoria que emite el sujeto en el total de test, se puede establecer que el número de errores será igual al número de respuesta aleatoria por la probabilidad de error, ¿vale? Esto simplemente es E, ¿sí? Y siendo RA, de aquí es de donde tú derivas esta fórmula, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Entonces, bueno, siempre igual, ¿no? Tú tienes el número de aciertos, ¿no? Menos el número de errores partido por K menos 1. ¿no? Entonces, la probabilidad de acertar por azar es simplemente el número de errores partido por K menos 1, que si os dais cuenta es lo que tenéis aquí. ¿vale? En esto es lo que se basa esto, ¿vale? ¿Sí? Bueno, esta es la fórmula que ya conocéis, ¿sí? Es la fórmula de calcular el acierto por azar.
Es interesante que prestéis atención también a esta otra que a veces se olvida, que es la bonificación de la omisión. La bonificación de la omisión es que la puntuación, ¿veis? ¿Sí? La puntuación es, si os dais cuenta, es el número de aciertos, ¿sí? ¿Sí? ¿Vale? No cuenta los errores, sino que lo que hace es sumar las omisiones partido por K-1. Entonces, por K. Entonces, a diferencia de la previa, que era, ¿sí? La corregida, la puntuación corregida es los aciertos menos. O sea, tú tienes un número de aciertos y le quitas el número de errores partido por K-1. Ahora, en la bonificación por omisiones, ¿sí? La X, ¿sí? La X corregida, pero por omisión. Aquí, si tú lo que haces es puntuar por bonificación de omisión, fíjate que aquí tú tienes el número de aciertos, ¿sí? Más, ¿vale? Y antes, en la puntuación corregida, por el efecto del azar, ¿sí? Antes, en la corregida, este era el número de aciertos menos. Por eso esto es bonificación. ¿Por qué dice bonificación? Porque dice el número de aciertos más el número de C que tú no has respondido, porque no estabas segura, partido por el número de opciones. Entonces, se premia que la persona reconozca que no sabe. En la otra... En vez de adivinar. Exacto, en vez de adivinar. Esa es la idea de la bonificación de la omisión. En la otra, lo que se hace siempre es, se dice que va a haber que los errores, ¿sí? Siempre hay una parte de acierto, de respuestas que han sido al azar. Se supone que aquí lo que premia es a la persona solamente responde si está seguro, si está segura. Si no está segura, no responda. Y si hace eso, te vamos a bonificar. Y aquí se dice, bueno, aquí solamente vamos a tener en cuenta los errores que comete y vamos a ver aciertos por azar. Está comprobado, ¿no?, que esta forma de corregir sobreestima la corrección de bonificación por omisión, sobreestima la puntuación, tiende a sobrevalorar la puntuación de los sujetos. ¿Vale? Dice, bueno, aunque se pueden comparar las puntuaciones, estas están sobrevaloradas, no corresponde al verdadero nivel de los sujetos. Por tanto, se considera que es más adecuado utilizar la penalización de los errores. ¿Vale? Por eso es por lo que se suele usar la penalización de los errores y no la bonificación de la omisión. Aquí tenéis, ¿no? Tenéis un ejemplo, ¿no? Tiene un test de 50 ítems, de 25 alternativas, verdadero o falso, y 25 de 4 alternativas. ¿Cuál es la puntuación corregida del sujeto? Pues entonces nada. Dice, ¿cuál es la puntuación corregida de un sujeto que contestando a todos los ítems aceptó 15 en verdadero o falso y 19 en las de 4, ¿vale? Alternativas. Si tú no corriges, ¿sí? Por azar, pues sería 15 más 19, ¿no? Serían 34, ¿no? Que son las que ha acertado. Si tú corriges por azar, pues era el número de aciertos, ¿no? Menos el número de errores partido por n-1, ¿no? ¿Sí? Esto sería la primera, ¿sí? Porque la primera era de verdadero o falso, ¿sí? ¿Vale? ¿Entendéis esto? Tenéis 50 ítems, 50 son de 2 alternativas, ¿sí? Y 50 son de 4 alternativas, ¿vale? En el de
en el de 25, en los ítems de dos alternativas que son 25, ¿sí? De esos, ¿veis? Ha aceptado 15 de verdadero o falso. ¿Ves? ¿Vale? Por lo tanto, la puntuación de la primera parte del examen es el número de aciertos, ¿no? Menos el número de errores, que aquí no contempla que sean omisiones o no. Por lo tanto, si no responde, error que te pidió, ¿no? Partido por K menos 1, que es 2 menos 1, que es 1. Entonces, 15 menos 10, 5. ¿Vale? Y la segunda parte, que eran 4 alternativas, que también respondió, que en ese caso de las 25 acertó 19, pues entonces 19 aciertos menos 6 errores partido por 4 menos 1, que es 17. 17 más 5, ¿sí? Serían 22, ¿sí? ¿Vale? Si lo haces por omisiones, ¿no? ¿Esto qué sería? Esto serían 15, fijaros, más, ¿no? Si fuera por bonificación de omisión, sería 15 más número de omisiones son 10, partido por número de alternativa, que son 2. Serían 15, ¿no? De 10 entre 5, 2, ¿vale? Esto sería bonificación por omisión, serían 17, ¿vale? Y en la otra sería, en el de abajo sería 19, ¿no? Que son las que aceptó, y sería 6 dividido entre 4, que te sale a, ¿cuánto? 1,2. Vale, ¿vale? Ponle 1,2 aproximadamente, ¿vale? Por lo tanto, esto sería 20,2. Entonces, fijaros que en total serían 17 más 20,2 serían 37. ¿Te das cuenta? Con la fórmula de la bonificación de la omisión en comparación con la fórmula de la corrección por error, sobreestima la puntuación. Aquí lo que pasa es que se sobreentiende que los sujetos solamente responden si saben, que no es así. Algunas veces responde, creo que sí. Bueno, pues para la siguiente clase ya vamos con el tema 3, ¿ok? Voy a buscar, a ver si busco algunos problemas del tema 3 y os lo envío por correo, ¿vale? Para ver si lo podéis tener trabajado, ¿ok? ¿Alguna duda del tema 1 y del tema 2? No question, no doubt, nada de nada. Bueno, pues entonces, para la semana que viene os voy a enviar por correo para que trabajéis ejercicios del tema 3. Y la clase ya, en vez de tanta chapa de teoría, va a ir a resolución de ejercicio de examen. Hasta la semana que viene. Y nada, para eso estamos. Bueno, ¿estáis enterando de algo o no?